Ahora bien, como pueden ver en esta imagen, esta es la absorción que lo tenemos en el enterocito, que vamos a tener del estómago, como lo veíamos, polipéptidos, que ya hablamos prácticamente lo que terminó el estómago de hacer en una estructura secundaria. Pues entonces después de la estructura secundaria va a pasar al lumen del intestino delgado, prácticamente aquí al duodeno. Ahí, de nuevo, la liberación de los jugos pancreáticos van a generar su estructura primaria y se van a absorber, repito, y esto quiero ser muy claro, solamente como aminoácidos libres, como dipéptidos y como tripéptidos. No se van a absorber de otra manera al intestino delgado, al enterocito. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros absorber una proteína completa, ni siquiera en su forma cuaternaria, ni siquiera en su forma secundaria, ni terciaria, ni cuaternaria, porque eso implicaría que estuviéramos absorbiendo o que dentro de nuestro cuerpo y expuestas al sistema inmunológico tendríamos proteínas que no son nuestras. ¿Cómo podemos nosotros ver esto de la importancia por la cual el cuerpo humano no absorbe proteínas, ni siquiera en su estructura secundaria hacia atrás? Porque un ejemplo clásico con los bebés que generan una alergia y una intolerancia a la proteína láctea. No estoy hablando de intolerancia a la lactosa, estoy hablando de una alergia a la proteína de la leche. Puede ser a cualquiera de las 3 proteínas que conforman la caseína, que lo vamos a ver a detalle en el curso de suplementación, ni a cualquiera de las 4 proteínas que conforman el suero de leche, lo vamos a ver más a detalle en el curso de suplementación. Cuando se genera una alergia a estas proteínas, se genera ¿por qué? Porque cuando nosotros nacemos, y de manera rápida este paréntesis para que comprendamos un poco mejor esto, cuando nosotros nacemos, los bebés tenemos algo que se le denomina como permeabilidad intestinal. Nuestro intestino tiene, digámoslo así, huecos, tiene agujeros. No está completamente desarrollado, no tiene sus barreras completamente desarrolladas para no absorber proteínas completas. ¿Por qué se presenta esto? Pues es bien simple, porque cuando nacemos nunca habíamos utilizado el intestino. Recuerden que cuando estamos en el feto, en el desarrollo, en el útero, cuando somos fetos y estamos en el útero en desarrollo, pues literalmente estamos comiendo a través del cordón umbilical. No consumimos nada. Una vez que nacemos y empezamos a consumir leche, sea fórmula tristemente o leche materna, solamente ya habiendo nacido el bebé, empieza a utilizar y a desarrollar por completo su intestino. Entonces hay algo llamado permeabilidad membranal. Esto se esperaría que se haya solucionado a partir del primer año de edad. Cuando las madres, por ignorancia, les están dando a los bebés leche que no es leche materna, leche de vaca, leche de cabra, leche de burra, del animal que tú quieras, pero que no sea leche materna, estamos en riesgo de que el bebé absorba estas proteínas completas y por ende vaya a generar una reacción alérgica a una proteína que con justa razón no es de él. Es una proteína de leche y es una proteína de una vaca, no es una proteína de un humano que no proviene de una leche de un humano. Justo por eso, en el proceso de ablactación, que descuiden, no es mi especialidad, vamos a tener aquí en Willow Academy especialistas para la lactancia materna, especialistas en nutrición en la lactancia materna, pero justo por esto es porque en el proceso de ablactación tenemos que estar introduciendo las fuentes cárnicas justo hasta el tercer trimestre o cuarto incluso trimestre en el primer año de vida del bebé. En los primeros 2 trimestres, que es el primer semestre, es donde se recomienda lactancia materna exclusiva, justo por esta cuestión. Pero ya lo comprendemos desde la fisiología. Entonces, regresando a la nutrición deportiva y a la estética corporal, si nosotros sabemos que por esta razón no podemos absorber proteínas, ni siquiera de su forma secundaria, menos en terciaria y mucho menos en cuaternaria, las vamos a absorber en su estructura primaria, que son aminoácidos libres, dipéptidos y tripéptidos, es otra razón por la cual podemos comprender otro de los mitos en el fitness, que siguen siendo mitos, que no necesitamos aportar fuentes proteicas exóticas. Tristemente, en pleno siglo XXI hay muchos profesionales que creen que el hecho de recomendarle a sus asesorados proteína de toro, no de vaca, proteína de búfalo, proteína de bisonte, proteína de cocodrilo, que sí se pueden encontrar, son bastante caras, pero creyendo que necesitan aportarle este tipo de fuentes proteicas de animales musculosos van a generar mayor hipertrofia, y no es cierto. También dentro de eso mismo asumen y le dan mayor
calificación y mayor seguridad a, por poner un ejemplo, a la proteína suplementada de suero leche, pero no le dan la misma calidad a la leche, al queso, al yogur, siendo que tienen exactamente la misma calidad. ¿Por qué? Porque a mí me interesa obtener los aminoácidos, más no la fuente proteica como tal, porque no voy a absorber la fuente proteica. De la misma razón, yo puedo generar una muy buena hipertrofia, la misma hipertrofia, si comparo fuentes de origen animal, por poner el ejemplo de carnes rojas o carnes blancas, que tienen casi la misma o prácticamente la misma calificación. Así que yo puedo generar hipertrofia consumiendo pollo y no necesito estar gastando, no lo sé, en salmón. Que el salmón tendría diferencias en sus lípidos, eso es cierto, pero la fuente proteica pues es casi lo mismo. Ya sería diferente, como lo vimos en las tablas anteriores, si yo comparara pollo y salmón con leche, ahí sí hay diferencia. Pero si comparo de los diferentes animales, puede ser pollo, puede ser tilapia, puede ser salmón, puede ser res, y no necesito hacer gastar de más al asesorado en fuentes proteicas que a veces llegan a ser muy exóticas o que solamente llegan a ser un poco más caras que otras fuentes que me van a generar exactamente la misma hipertrofia. Hablando de esto y tomando esta imagen que vemos, esta figura que vemos en pantalla, pues también podemos tocar el caso de la suplementación con colágeno. Vamos a hablar un poco más a detalle en el curso de suplementación, pero el colágeno es una fuente proteica, sí, en su estructura cuaternaria. El colágeno le sirve a los mamíferos para darle forma y darle estructura al cuerpo, a los tejidos. En los seres humanos, el cabello es colágeno, la barba es colágeno, las uñas son colágeno. La piel tiene bastante colágeno, lo cual le da esa figura, ese aspecto terso, lo que le da la figura de un frijolito, por decirlo de alguna manera, a los riñones, es parte del colágeno. Todo esto se llama colágeno tipo 2. Lo que encontramos suplementado es colágeno tipo 2. ¿Por qué toco el tema del colágeno en esta figura en específico? Porque el colágeno, sí, es una proteína, sí tiene los 20 aminoácidos, sí está en su estructura cuaternaria, pero cuando nosotros lo vamos a absorber, vamos a terminar consumiendo, como todas las proteínas, siempre, la estructura primaria, que son aminoácidos libres, dipéptidos y tripéptidos. Y el colágeno, a pesar de que es una fuente de origen animal, tiene una pésima calidad en sus aminoácidos, porque en todos los mamíferos el colágeno solamente sirve para darle forma al cuerpo. Si hablamos ya de los seres humanos, pero si hablamos por decir de las reses, el colágeno es parte de sus pelos, de su pelo, de su piel, de su cola, sus cuernos, sus pezuñas, parte de su nariz. En las aves pues es el pico, en las gallinas es la cresta, son las patas, son las plumas. Y en ninguno de los mamíferos el colágeno realmente tiene una funcionalidad vital ni muy importante. Por ende, el colágeno, a pesar de que tiene los 20 aminoácidos, porque es una proteína completa, sí es carente de todos los aminoácidos esenciales. ¿Por qué toco el ejemplo del colágeno con esta gráfica que vemos en pantalla? Pues literalmente porque a pesar de que es una proteína completa, voy a estar absorbiendo sus aminoácidos que lo conforman, y los aminoácidos son carentes en sus aminoácidos esenciales, en el caso del colágeno, a pesar de ser una fuente de origen animal, pero esto lo podemos comprender por la funcionalidad que tiene el colágeno. Ya en el curso de suplementación hablaremos de la evidencia que tiene el colágeno para la salud articular la suplementación de colágeno para la salud articular en los seres humanos. Pero realmente buscar el colágeno para mejorar la calidad de la piel, para mejorar, incluso buscándolo para hipertrofia, pues es una ridiculez, porque no van a funcionar de esa manera. Pero ya los comprendemos a partir de la fisiología. Como podemos ver en esta imagen, pues es una manera resumida cómo efectivamente va a llegar la proteína al estómago. Va a haber una digestión pequeña, una digestión más bien es una preparación por los ácidos, por el ácido clorhídrico, como lo habíamos visto. Baja el pH. Cuando ya se forma el quimo, que es el pH bajo, va a estar pasando por el esfínter, va a estar pasando el duodeno, ahí se va a liberar los jugos pancreáticos. Entre esos jugos pancreáticos tenemos las enzimas pancreáticas, entre otras cosas. Pero hablando de proteínas, tenemos las enzimas pancreáticas, tenemos las endopeptidasas, que los conforman la tripsina, la quimiotripsina, la elastasa. Tenemos las exopeptidasas, que son las carboxipeptidasas, y las aminopeptidasas. Todas estas 5 diferentes enzimas, su única misión es que a partir de su estructura secundaria, está rompiendo de esta manera en aminoácidos libres, dipéptidos y tripéptidos, las proteínas que estuvimos ingiriendo, para que solamente así se puedan absorber en el intestino delgado, en la parte proximal del intestino delgado. Ahora bien,